Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie sobre Primera de Corintios. Y hoy vamos al tema número 6 de esta serie. Y el tema que quiero ministrar en esta mañana o enseñar en esta mañana lo he titulado El misterio que estaba oculto. Vamos a hablar del misterio que estaba oculto. Y para iniciar, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, no sé cuántos en algún momento vieron una fábula que se llamaba, o la fábula era de Scooby-Doo. No sé cuántos vieron esa fábula, ¿verdad? De Scooby-Doo. Yo no sé si se acuerdan que siempre en la fábula de Scooby-Doo tenían un misterio que resolver. Había algo que tenían que resolver. Y es interesante porque al final de la fábula siempre le quitaban la máscara, ¿verdad? Y ahí se descubría quién era el villano, que era un monstruo, ¿verdad? Entonces, hermanos, es interesante porque algo parecido a este misterio, hermanos, es lo que Pablo quiere que los corintios entiendan, ya que recordemos que entre ellos habían divisiones por ser seguidores de hombres como Pablo, Apolos o Pedro, por lo cual Pablo les dice que el misterio de Cristo les ha sido revelado por medio del Espíritu Santo. Y vamos a ver Primera de Corintios capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 16, que es lo que vamos a estar enseñando en esta mañana. Dice Primera de Corintios 2 del 6 al 16, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, aquí lo que vemos es Pablo enseñándole a los corintios que el misterio de la sabiduría oculta, Dios la reveló por medio de su Espíritu, en este caso. Hermanos, yo quiero dividir esta porción de la palabra, quiero dividirla en tres subtítulos, tres segmentos. El primer subtítulo es la sabiduría que estaba oculta para el mundo. El segundo subtítulo que vamos a ver es la sabiduría que estaba oculta en no ser revelada por el Espíritu de Dios. Y tercero, no a todos les es dada tener esta sabiduría del Espíritu. Vamos a dividir este pasaje en estos tres aspectos para poder entender lo que el Señor nos está hablando acá. Y lo primero que vamos a ver es la sabiduría que estaba oculta para el mundo. La sabiduría que estaba oculta para el mundo. Y eso lo vemos desde el verso 6 hasta el verso 9. Empieza hablando Pablo y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí Pablo está diciendo que la sabiduría es para los que han alcanzado madurez, o sea, que tienen un mayor conocimiento o entendimiento. Ahora, quiero recordarles un momento cómo él termina en el versículo 5, donde él dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero Pablo aquí ahora está hablando que sin embargo hay sabiduría entre aquellos que tienen conocimiento.
Debe haber una sabiduría, debe haber un conocimiento entre nosotros, en este caso, a aquellos que hemos entendido quién es Cristo en nuestras vidas. Pero Pablo dice, pero esta sabiduría no es de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo tampoco. Esa sabiduría de la cual Pablo está hablando no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, como ya también Pablo lo había enseñado, lo había dicho en 1 Corintios capítulo 1, versos del 19 al 21. Vea lo que dice Pablo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego hace una pregunta o varias preguntas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo cual, hermanos, esta sabiduría no es de este mundo. Para poder conocer a Cristo, para alguien volverse a Cristo, conocer a Cristo, hermanos, no es con sabiduría de este mundo, que ya lo vimos en otras ocasiones. Por lo cual Pablo ahora en el verso 7 dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo o de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, oigan, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo dice que la sabiduría de Dios es un misterio que estaba oculto. Interesantemente, esta palabra misterio, hermanos, dice que es algo que está escondido. Eso es un misterio. Algo que está escondido, algo que está en secreto. Y es interesante porque Pablo habla de este misterio, de una sabiduría oculta en este caso. Ahora, pero que esta sabiduría y este misterio, hermanos, dice que Dios lo tenía oculto, pero que era predestinado para nuestra gloria. Lo que Dios tenía oculto, Dios lo predestinó. Esa palabra predestinó es que Dios lo tenía desde antes de. Dios ya lo tenía en su corazón y en su propósito, que Él lo iba a revelar, este misterio. Y dice que este misterio que estaba oculto, dice que el Señor lo revela para nuestra gloria. O sea, para todos los creyentes. Para todos los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, hermanos, Dios había tenido eso oculto y poder manifestar quién era Cristo para nuestra gloria. Si hay algo, hermanos, en lo cual debemos de gloriarnos, como dice la palabra, ¿es en quién? Es en Cristo. Y el Señor había tenido esto oculto para nuestra gloria, y por eso dice en el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Pero para quiénes? Para los que le aman. Hermanos, Dios había preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni habían subido al corazón del hombre. Dios las tenía reservadas, guardadas ahí, ocultas para su pueblo, para la iglesia, para nosotros los creyentes, y es Cristo. Tener la revelación de conocer a Cristo, de quién es Cristo. Hermanos, por eso, recuerden por un momento otra vez la fábula de Scooby-Doo, de cómo al final se descubría al villano. En este caso lo que se descubre es al héroe, no al villano. Se le quitaba la máscara para ver quién era aquel personaje. Bueno, el Señor ha quitado una máscara, una venda, dice la palabra, que estaba en nuestros ojos para revelarnos y poder entender hoy quién es Cristo.
Y eso es lo que Pablo quiere darles a entender a los corintios, que ellos puedan entender que el misterio de la sabiduría oculta Dios la reveló por medio de ¿qué? Por medio de su Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos hace ver y entender quién es Cristo. Es solo el Espíritu Santo. Hermanos, sin la obra del Espíritu Santo, nadie podría entender quién es Cristo. Yo no sé si a usted le pasó, hermanos, como a mí me pasó en un momento de mi vida, de cómo yo me acuerdo cuando yo le entregué mi vida a Cristo, hermanos. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi las películas o la película de Jesús de Nazaret para una Semana Santa. Hermanos, si yo pasé toda la película llorando y todavía más al final cuando Cristo fue crucificado. Yo pude entender, o ahora podía entender, lo que el Señor estaba haciendo, muriendo en una cruz, pagando mis pecados, derramando su sangre, dando su vida por alguien que no lo merecía, el cual era yo. Yo pude entender eso por el Espíritu de Dios. Yo pude entender quién era Cristo, la obra que Él había hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque es por Cristo, hermanos. Es la obra de Cristo la que nos da salvación. Recuerden que los corintios peleaban por seguir a hombres, pero Pablo ahora le quiere dar a entender, pero el Espíritu Santo es el que les revela a ustedes quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Para no seguir a hombres. Por eso también Pablo dice, esta sabiduría que estaba oculta, ya que ninguno de los gobernantes de este mundo la conoció, ya que si la hubieran conocido, no habrían crucificado a Cristo. Ellos no entendieron quién era. Ellos no pudieron ver quién era Cristo a pesar de todo lo que Él había hecho, estaba haciendo, de aquellos grandes milagros extraordinarios. De la forma en que Él hablaba, recuerden cómo todos se asombraban, se maravillaban de ver la forma en que Jesús hablaba, de ver la forma en que Él hacía milagros, donde muchos decían, solo Dios puede hacer milagros como estos. Eso no se les ha dado a un hombre cualquiera. Pero aún así, los gobernantes llevaron a Cristo a la muerte. De ahí, hermanos, entendiendo esto, el título de esta enseñanza, un misterio que estaba oculto. Y ojo, que estaba oculto, ya que Pablo enseña que el misterio de la sabiduría oculta, Dios nos la reveló por medio de su Espíritu Santo. Ahora vea lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra con relación a esto. Vamos a ir a San Juan, capítulo 1, versos del 9 al 10. Evangelio de San Juan. Dice la palabra en los versos 9 y 10, dice, aquella luz verdadera, para referirse a Cristo, aquella luz verdadera alumbraba a todo hombre y venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, el mundo no le conoció. El mundo no entendió. El mundo no sabía quién era Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca lo habrían crucificado. Ahora vea lo que nos dice la palabra en Colosenses 1, del 26 al 25. Ya vimos cómo en Juan dice que Él vino a este mundo y el mundo no le conoció. O sea, estaba oculto para el mundo. Colosenses capítulo 1,
versículos del 26 al 27. Hermanos, si usted puede subraye esto, vea lo que dice ahora Pablo, en este caso aquí a los colosenses. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice Colosenses capítulo 1, versos del 26 al 27. El misterio, oigan, que había estado oculto ¿desde qué? Desde los siglos y edades. Pero que ahora, dice Pablo, ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso dice Pablo ahora este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Oiga, iglesia, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio, hermanos, estaba oculto para el mundo. Si hay algo, hermanos, en lo cual nosotros nos aferramos y tenemos esperanza, eso es fe, es en el Señor Jesucristo. Creemos en la salvación que Él nos ha prometido. Creemos, hermanos, en el mundo venidero. Creemos en la vida eterna. Creemos que hay algo más allá de este mundo. De que Dios tiene algo preparado para nosotros. El mundo, dice la palabra, cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, hermanos, tenemos esperanza, tenemos a Cristo, es Él, la esperanza de gloria, algo que había estado oculto. Ahora Dios saca la luz para nosotros por medio del Espíritu entender y decir, ahora entiendo quién es Cristo y su obra salvadora para mi vida. Ahora entiendo la obra de Cristo. Véalo como lo dice ahí mismo Colosenses, ahora en el verso 1, capítulo 1, del 15 al 17, vea lo que dice Pablo. Hablando de este misterio que estaba oculto, que ahora a nosotros nos es revelado, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Oiga, iglesia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos, eso no lo entiende cualquiera. Hermanos, eso no lo entiende cualquiera. Él es la imagen del Dios invisible. Es Cristo que es Dios. Eso no lo tiene cualquiera revelado en su corazón. Poder entender quién es Cristo, que Él es Dios, que Él es mi Salvador, Él es el Señor. Para aquellos que hemos creído, hermanos, vea qué hermoso, como lo dice Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 2, casi al final de su Biblia. Versículos del 6 al 7, Pedro está hablando acá de Cristo y lo pone como la piedra desechada por los edificadores, pero vea lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2, 6 y 7, dice así, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Verso 7, para vosotros pues los que creéis, hermanos, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza
del ángulo. Para nosotros los que creemos, ¿qué dice Pedro? Él es precioso. Él es precioso, hermanos. Podemos entender por medio del Espíritu quién es Cristo para nosotros. Podemos tener claro quién es Cristo para nosotros, y eso me lleva al segundo encabezado, y es la sabiduría que estaba oculta nos ser revelada por el Espíritu de Dios. Ahora Pablo lo dice de una forma clara, y esta es la centralidad: pero Dios nos la reveló, verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Estamos en Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios 2. En el verso 10 Pablo dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo dice que solo por medio del Espíritu Dios nos revela quién es Cristo. Hermanos, solo por medio del Espíritu Dios nos revela quién es Cristo. Si Dios nos revela por el Espíritu quién es Cristo, hermanos, la gran pregunta, creo yo, que deberíamos de hacernos ahí en relación a la carta a los Corintios es: si ellos tenían al Espíritu para saber quién era Cristo, ¿por qué estaban siguiendo hombres? ¿Por qué estaban siguiendo hombres? Lo vimos en la enseñanza de la semana pasada, donde Pablo nunca, el deseo de él era mostrarse él, figurar él, sino todo lo contrario. ¿Mostrar a quién? Mostrar a Cristo. Para que ellos creyeran en Cristo, para que ellos buscaran a Cristo, para que ellos pusieran su mirada en Cristo, no en él o no en ellos como Apolos o Pedro, sino en Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos revela el Espíritu Santo. Vea lo que dice Primera de Corintios 12:3. Dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice Pablo: por tanto os hago saber, o sea, ustedes deben de saber esto, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y esa palabra anatema es como hablar mal o maldecir a Jesús. Dice que nadie porque hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie tampoco puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede tener bien claro en su corazón que Jesús es el Señor de su vida si no es a través del Espíritu Santo. Para poder decir: Él es el Señor de mi vida. Él es el Señor de mi vida. De ahí, hermanos, la palabra que usa Pablo en Romanos cuando él habla, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo, hermanos? Pablo no estaba diciendo, como hoy lamentablemente nos enseñaron y a muchos he escuchado, hermanos, que si usted le dice a alguien: mira, haga esta oración conmigo, y usted dice: yo te confieso como Señor y Salvador de mi vida, entonces ya usted es salvo. Hermano, eso no es lo que Pablo está diciendo, está enseñando. Lo que Pablo está enseñando es esto que ahora acaba de decir acá, es que el que va a confesar a Cristo es porque tiene el Espíritu Santo para poder decir con toda seguridad, con toda certeza, en plena certidumbre: Jesús es el Señor de mi vida y yo he creído en Él. Eso es muy diferente a simplemente hacer a alguien que repita una oración y decirle: ya usted es salvo. Porque hizo esa oración.
Él está diciendo algo de su boca, de los dientes para afuera, pero que en su corazón tal vez el Espíritu Santo no le ha revelado quién es Cristo. Pero es lo que Pablo dice, a nosotros se nos reveló por el Espíritu quién es Cristo, y por lo cual ahora más bien yo abro mi boca, yo confieso y yo digo: Jesús es el Señor de mi vida, Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Esa es la palabra de fe que creemos, que tenemos la convicción para poder decir a cualquier persona y al mundo: hemos creído en Cristo. Tenemos la seguridad de que Él es el Señor, de que Él es Dios, que en Él hay salvación y Él me ha salvado. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de decirle Señor, es reconocer realmente su señorío y vivir bajo su voluntad. Porque recuerden, hermanos, también la palabra nos muestra: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga o hace la voluntad de mi Padre. Porque cuando hablamos de haber creído en Cristo como Señor, ahora buscamos hacer ¿qué? Su voluntad, no la nuestra. No es mi voluntad, es la voluntad de Él. Por eso Pablo dice que solo por medio del Espíritu Dios nos revela quién es Cristo. Ahora, solo el mismo Espíritu de Dios, oigan esto, solo el mismo Espíritu de Dios es por el cual conocemos las cosas de Dios. Solo por medio del Espíritu de Dios que nosotros podemos conocer las cosas de Dios. Eso es lo que dice en el verso 11 del capítulo 2, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu es hermanos, el Espíritu nuestro sabe realmente quiénes somos. El Espíritu de Dios es el que sabe quién es Dios, y si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, es el que nos da a conocer cuál es la voluntad de Dios, de quién es Dios. ¿Por qué? Por medio de su Espíritu. Hermanos, porque se lo voy a simplificar. Antes de usted y yo conocer a Cristo, nosotros sabíamos que era malo y que era bueno, que era pecado y que no era pecado. ¿Amén o no amén? Pero ¿cuántos obedecíamos a eso? Ahora, cuando tenemos el Espíritu de Dios, ahora conocemos, pero además de conocer, obedecemos, porque conocemos realmente quién es Dios, lo que a Dios le agrada y le desagrada. Porque ese Espíritu que está en Dios, que sabe lo que le agrada y le desagrada, es el mismo Espíritu que está en nosotros para saber qué le agrada o le desagrada a Dios. No sé si me entendieron. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es por el Espíritu de Dios que conocemos las cosas de Dios. Si no fuera por su Espíritu, nosotros no conocemos a Cristo y no conocemos su voluntad y no conocemos lo que es de Dios. Pero ahora lo conocemos por medio de su Espíritu. Y ahora dice el verso 12: y nosotros, oigan, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, si es que es por medio del Espíritu de Dios, no es del Espíritu del mundo, que sabemos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, ¿qué nos ha concedido? Conocer que la salvación está en Cristo.
Hermano, ¿usted no sabe el privilegio que usted y yo tenemos como cristianos? Hermanos, decir que somos cristianos es un privilegio, porque eso quiere decir que el Espíritu de Dios nos ha concedido creer en Cristo, saber quién es Cristo, saber quién es Dios. Vea cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 1:21. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por creer el mensaje. Ahora vea lo que dice Pablo en Filipenses 1:29. Filipenses capítulo 1, versos 29. Dice Pablo, porque a vosotros, les dice Pablo, a vosotros, o sea, a los creyentes de Filipenses, de Filipos, en este caso a nosotros, porque a vosotros os es ¿qué? Concedido. Oiga, hermanos, concedido. Conceder es permitir. Se nos ha permitido a causa de Cristo, oigan esto, que se nos ha permitido no solo que creáis en Él. Hermanos, Dios nos concedió creer en Él, en Cristo. No solamente nos concedió creer en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero eso ya es otra enseñanza. Yo quiero enfocarme en cómo Dios nos concedió creer en Él. Y eso es lo que Pablo dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, no es cualquier cosa ser cristiano, hermanos. Y por otro lado, no es cualquiera que puede decir que es cristiano. Ahora, no sé si usted me entiende eso, porque cualquiera puede decir que es cristiano. Pero no es cualquiera el que puede decir que es cristiano. No sé si me están entendiendo. Hermanos, cualquiera puede decir que es cristiano. Es más, hoy parece una moda. Hoy cualquiera dice que es cristiano. Pero hermanos, realmente, hablando de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, poder decir que soy cristiano no es cualquiera. Es un privilegio. Es algo, hermanos, que lo que Pablo está enseñando, si no hubiera sido por el Espíritu de Dios que le reveló quién es Cristo, hermanos, no supiéramos realmente quién es Él. Y como dice la palabra, si ellos hubieran entendido, no lo hubieran crucificado. Ellos no entendieron a quién estaban crucificando, al Hijo de Dios, al Creador del cielo y de la tierra, en una cruz. Ese hombre no era cualquier hombre. Era Dios mismo. Él es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado para Él y por Él. Ese es el privilegio. Versículo 13 dice Pablo, por lo cual ahora, otra vez de 1 Corintios, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que Pablo dice, hermanos, es que solo por medio del Espíritu podemos hablar y entender las cosas que son de Cristo, lo que es espiritual. Hermanos, si alguien no tiene el Espíritu de Dios, él no va a entender lo espiritual. Hermanos, la persona, yo no sé si usted tiene familiares, si usted tiene amigos, gente,
que no son creyentes, hermanos, ellos no pueden entender cómo usted quiere venir a la iglesia. Ellos no pueden entender cómo a usted le gusta leer la palabra. Si usted es espiritual y es creyente de verdad, y usted anhela o busca las cosas que son de Dios, hermanos, ellos no pueden entender eso. Y es más, yo no sé si le han dicho, ¿para qué se mete tanto en eso? Ellos no pueden entender esto. ¿Por qué? Porque eso es por el Espíritu. Ellos no pueden entender estas cosas. Ellos no pueden entender por qué usted quiere tanto obedecer a Cristo, amar al Señor, buscar al Señor. Ellos no lo van a entender. Vea lo que dice 1 Corintios 2:14. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, entiéndase natural, no creyente, cualquier persona natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ellos no van a entender. Hermano, y a veces eso para el cristiano, para el creyente, es como una carga o no sé cómo decirle, de ver que no le entienden. Hermano, un hombre natural nunca nos va a entender a nosotros, los cristianos, el creyente, por qué nosotros decimos que no al pecado, por qué nosotros decimos, yo no quiero eso, no quiero hacer eso. Ellos no lo van a entender. Ellos no van a entender cuando usted dice, no, es que yo no bailo, yo no tomo, yo no fumo, yo no quiero hacer esto. Y a veces la respuesta es, pero ¿por qué? Si todo el mundo lo hace, eso no es malo. ¿A alguien le han dicho eso? Ellos no lo pueden entender. Y eso me lleva al tercer y último encabezado. No a todos les es dado tener esta sabiduría dada por el Espíritu. Eso lo vemos del 14 al 16. Hermanos, no a todos les es dado tener esa sabiduría. Vuelvo a lo que dije antes, ser cristiano es un privilegio, hermanos. Si usted realmente le ha entregado su vida a Cristo, si usted realmente ha nacido de nuevo, hermano, hermana que me escucha, es un privilegio, porque no a todos les es dado tener esta sabiduría dada por el Espíritu. Pablo dice en el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, las personas del mundo no pueden entender las cosas del Espíritu. Ellos no pueden entender la salvación en Cristo, ya que para ellos es simple y sencillamente es locura. Es locura, eso es lo que Pablo enseña. Esto es una locura para ellos. Es más, hermanos, recuérdese, uno de los calificativos que a nosotros los evangélicos nos han dado no es que estamos locos. Para ellos eso es una locura. Es una locura venir a una iglesia tantas veces, venir a estar 2 horas en una iglesia. Para ellos es una locura leer la palabra, estudiar, orar. Para ellos es una locura, ayunar es una locura, hermanos. Pero para ellos no es una locura fumar, tomar, sentarse en una cantina horas. Para ellos eso no es una locura, estar en un baile 2, 3 horas y a la 1 de la mañana todavía gritar, otra, eso no es locura para ellos. Pero sí es una locura que usted venga a la iglesia
2 horas y le dicen, oiga, ¿cómo hace para estar 2 horas ahí? Eso es de locos ir ahí. Ellos no pueden entender esto. Ellos no lo pueden entender. Solo nosotros podemos entender, o solo aquellos que tienen el Espíritu, hermanos, pueden entenderlo. Ve lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:18. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura ¿para quiénes? Para los que se pierden. Pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Para los que se pierden, hermanos, es una locura. El Evangelio es una locura. La predicación es una locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Ahora vea cómo lo dice también en 2 Corintios 4:3 y 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice Pablo. Subraye esto, hermanos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Oigan, ¿entre quiénes? Entre los que se pierden está encubierto, en el cual el Dios, vean minúscula ese Dios, el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el mundo está cegado. El mundo no puede entender. El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no entiendan. Otra vez, hermanos, el privilegio que tenemos de ser creyentes, de que el misterio que estaba oculto, hermanos, ha sido dado a conocer a nosotros, los cristianos, los creyentes. Por eso Pablo ahora dice en el verso 15 del capítulo 2 de 1 Corintios, dice así: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque él está haciendo un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hermanos, si es que solo el hombre espiritual, óigame en esto, tiene la capacidad de juzgar o para juzgar en relación a ver o evaluar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad por medio del Espíritu, por medio de su palabra, de conocer a Cristo y de juzgar algo y decir, eso no es de Dios. Eso que usted hace no es de Dios. Nosotros tenemos esa capacidad. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no somos juzgados de nadie? Porque nosotros no nos va a juzgar el mundo, nos va a juzgar Dios, y nosotros caminamos de acuerdo a su voluntad, porque es el Espíritu de Dios el que está en nosotros. Porque a nosotros, hermanos, a veces nos juzgan y es que usted es un santulón, juega de santulón. ¿Y saben cuál es el problema? Que según la Biblia somos santos. O sea que en otras palabras, jugamos de lo que somos. Debemos de santificarnos para Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Contrario de aquel que no ha conocido, aquel que está cegado, que no entiende quién es Dios y lo que es de Dios. Y es ahí donde dice Pablo en el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le instruirá a Él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, por lo cual, hermanos, el querer hacer, oigan esto, la voluntad, por lo cual, al querer hacer la voluntad de Cristo, nadie tiene la autoridad para juzgarnos si hacemos lo que Dios nos ordena en su palabra, porque para eso tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Cómo sabemos que tenemos la mente de Cristo? La Biblia dice que debemos de renovar nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente, hermanos? De acuerdo a su palabra. ¿Por qué venimos nosotros a la iglesia? Un día de esto alguien habló algo de eso. ¿Por qué venimos a la iglesia? Hermano, ¿por qué usted viene a la iglesia? Bueno, una de ellas es para adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Segundo, del por qué nosotros venimos a la iglesia es para ser instruidos, para renovar nuestra mente de acuerdo a su palabra. Dios debe hablarnos a través de su palabra. Dios debe de instruirnos a través de su palabra. Ahora, hermano, yo sé que usted tal vez alguno dice, entonces yo la puedo leer en mi casa, sí, y debe leer la palabra en su casa, pero Dios demanda y deja pastores para instruir, para enseñar. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, los pastores, sacamos tiempo, horas invertimos estudiando la palabra para poder traerle a usted un mensaje que venga de parte de Dios, que pueda hablar a su corazón, que pueda ministrar su corazón y sobre todo cambiar su corazón. Amén, iglesia. Cambiar su corazón. Su corazón debe ser cambiado, transformado, pero va a ser cambiado cuando la palabra llegue a su mente y baje a su corazón conociendo la voluntad de Dios. No de otra forma. Por lo cual, hermanos, otra vez, Pablo enseña que el misterio de la sabiduría oculta, Dios nos la reveló por medio de su Espíritu. Es por medio de su Espíritu que Él nos reveló la sabiduría oculta. ¿Cuál era la sabiduría oculta? Cristo. ¿Por qué Pablo les enseña esto? Para que ellos entiendan que no deben de poner su mirada en hombres, en personas, sino en Cristo. O sea, a ustedes se les reveló Cristo. ¿Por qué ven hombres? ¿Por qué siguen hombres? Si a ustedes fue el Espíritu Santo quien les reveló el misterio de Cristo. Por lo cual, hermanos, con eso termino. Con esta aplicación, tratando de encerrar todo lo que acabamos de hablar, de enseñar, y es como creyentes, óigame en esto. Como creyentes debemos de entender que Dios, por medio de su Espíritu, nos ha revelado el misterio de quién es Cristo. Algo que el mundo no entiende. Para que pongamos en Él, no en los hombres, nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza, ya que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Iglesia, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo. ¿Qué nos ha concedido? Su salvación. Eso nos ha concedido Cristo. Eso Dios nos ha dado. Por lo cual, hermanos, pelearnos y poner la mirada en personas, hermanos, es lo peor que puede hacer la iglesia.
ya que es por medio de su Espíritu Santo que tenemos la revelación de quién es Cristo en nuestras vidas. Y yo te hago la pregunta, hermano, ¿tú sabes realmente quién es Cristo en tu vida? ¿Ha sido revelado a tu corazón quién es Cristo? Para caminar en Él, para seguirle a Él, para servirle a Él. Hermano, si no ha sido revelado a Cristo en tu vida, yo te invito hoy y te digo, vuélvete a Cristo. Vuélvete a Él, arrepiéntete de tu pecado y vuélvete a Cristo. Entiende, Él murió por ti en una cruz para salvarte, para darte vida eterna. Pero debes de volverte a Él en arrepentimiento y fe. Y vas a tener el privilegio de conocer a Cristo y poder descubrir, como Scooby-Doo cuando descubrían al villano, vas a descubrir quién es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Nos has permitido, Señor, venir a este lugar para adorar tu nombre y para recibir ese mensaje que viene de ti para nosotros, Señor, entendiendo que el misterio, Señor, que estaba oculto, Señor, hoy nos es revelado ese misterio. Ese misterio que, dice Pablo, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Poder entender quién es Cristo, la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas. Poder entender hoy en nuestro corazón y en nuestro espíritu quién eres, Señor, porque nos fue revelado hoy, aunque estaba oculto desde antes de los siglos y edades, dice tu palabra. Para hoy, Señor, poder afirmar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, como dijo Pablo, y poder decir, Jesús es el Señor y el Salvador de mi vida. Y yo lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, porque sé quién es el Señor Jesucristo en mi vida. Por lo cual, Padre, como iglesia, como creyentes, como tus hijos, te damos toda la honra y toda la gloria por haber revelado a tu Hijo a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, para la gloria de tu precioso nombre. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Rey. Aleluya.